Bueno, buenas noches con todos. Nosotros Santos, soy Alondra Padilla Cabrera, soy coordinadora de talleres de Comité de Publicaciones Científicas y esta noche se dará inicio acerca de la sesión número 3, que se titula El lado oscuro de la visualización, errores que convierten los datos médicos en desinformación, a cargo de la doctora Eliana Fernández Quirós, la cual es una médica cirujana, investigadora de NACID, socia fundadora de Nova Evidence, presidenta de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana SOCIMED 2022, directora nacional del Comité Permanente de Difusión e Imagen Institucional de la Sociedad Científico Médico Estudiantil Peruana SOCIMED 2020. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches, Almendra. Muchas gracias por la presentación. Y de antemano felicitar a cada uno de ustedes que se ha dado el espacio para estar presente el día de acá. Y bueno, aprovechar para aprender algunos conceptos que quizá nos van a servir en nuestro ejercicio profesional, ¿no? Y dentro de nuestra formación médica. Almendra, voy a comenzar a compartir pantalla y por favor me avisa si se visualiza. Sí se puede observar, doctora. Bien, muchas gracias. Sí se escucha bien también, ¿verdad? Sí, doctora, fuerte y claro. Bien. El día de hoy vamos a ver la sesión acerca del lado oscuro de esta visualización de datos médicos, ¿no? Y cómo a lo largo de la historia y algunos ejemplos también que hemos visto en Perú y especialmente de los más desastrosos que hemos tenido la posibilidad de ver en los últimos tiempos, pues tenemos muchos ejemplos de la pandemia, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo datos reales, científicos, después de haber sido trastocados por fines personales, económicos o políticos, pueden convertirse en datos muy bochornosos a nivel nacional e internacional para una comunidad médica, y también cómo vamos a nosotros tratar de mitigar todas estas fake news alrededor de estos datos distorsionados para poder combatir estos, ¿no? Y también las implicancias que traen estos errores, ¿no? Porque como todo en la vida, cada error o cada mala decisión, desinformación, pues trae consecuencias, ¿no? Y algunas consecuencias también la estamos viviendo hasta la etapa actual. Bien, estos son mis potenciales conflictos de interés, que son las entidades con las que tengo afiliación. Bien, vamos a iniciar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos una investigación científica y no la publicamos? Pues simplemente no estamos dando nuestro conocimiento y concepto a la comunidad científica, no estamos dando nuestro aporte. Y ustedes a lo largo de la carrera y de manera obligatoria para obtener el grado de bachiller o médicos cirujanos van a tener que hacer una o dos tesis, ¿no? Dependiendo de la malla curricular de su universidad. Algunos les pedirán un proyecto de investigación para el bachiller y adicional una tesis para el grado de médico cirujano. En otras mallas curriculares les pedirán una tesis para el grado de bachiller y otra para el grado de médico cirujano, pero a lo largo de la formación médica van a realizar diversos proyectos científicos. Entonces, ¿qué pasa si solamente dejan eso en el ítem o en el paso del proyecto científico? Pues simplemente se quedó como un deseo, un sueño, una opinión, pero simplemente para conocimientos de sus compañeros, de sus pares en una exposición a aula cerrada. Pero no se difundió y muchos pues solamente estaban viendo la hora de salida, etcétera, y solamente los que prestaron atención fueron los médicos calificadores, ¿no? Entonces se quedó en la intención de hacer algo, cuando se quedan solamente en el proyecto. Cuando terminan su tesis, ya sea por el grado de suficiencia de bachiller, médicos cirujanos y más adelante de especialistas, etcétera, pues, ok, también va a ser, digamos, de conocimiento de sus pares más aledaños y sus familiares que quizá van a estar presentes para el día de la sustentación de sus respectivas tesis. Pero ¿qué pasa si esta no se publica como un artículo científico? Pues simplemente se quedó ahí en ustedes el conocimiento cerrado y no se lleva más allá de un aporte científico, ¿no? Entonces, todo lo que no se publica, todo lo que no se difunde,
pues simplemente no se realizó. En la comunidad científica siempre trabajamos de la mano con la evidencia, ¿no? Ello es igual a tener data, datos, artículos, o sea, tener ya el conocimiento, pues, inextenso, escrito, publicado, etcétera. Simplemente lo que no publicaron, lo que no está difundido, divulgado en un artículo, en una revista científica, pues simplemente no se hizo. Entonces todo su esfuerzo pues fue en vano. Entonces, si ya pasaron ese año, esos 2 años realizando una investigación científica para el grado de suficiencia y su sustentación, pues publican, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si se esfuerzan como que un poquito más solamente en la conversión en formato artículo y esperan? Porque no es más que otra cosa de esperar después del envío a la revista, solamente esperan observaciones, las subsanan, etcétera. Entonces ya no es tan desgastante como todo el proceso de elaboración, ¿ok? Entonces, pues, si tienen investigaciones para todos los investigadores y también cuando les toque realizar de manera obligatoria o por presión o de manera voluntaria, si les gusta la investigación científica, pues publiquen. Pero nos vamos a ir al otro extremo, ¿no? Relacionado con nuestro tema de la data médica o data científica cuando se va al extremo de hacerse falsa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando sí se publica este conocimiento, pero se malinterpreta, ya sea por intereses personales, intereses políticos, eh, intereses económicos, entre otros? Pues tenemos las famosas fake news, ¿no? O noticias falsas. Entonces, por ejemplo, tal es así que el MINSA tuvo que crear un portal que es FactCheck para simplemente verificar todas las noticias falsas que se difunden a través de los diferentes medios de difusión como WhatsApp, Twitter, Facebook u otras redes sociales en torno a noticias falsas distorsionadas. Por ejemplo, el MINSA publica cierto portal de información, ciertos ítems, ciertas modificaciones, pero toda esta información se tergiversa y a veces te lleva a enlaces falsos que te roban datos personales para fines, no sé, como extorsión, etcétera, u otros fines delictivos. O simplemente causar sensacionalismo en la población, tipo alarmar a la población, incitar a medios y simplemente causar revuelo o hacer algo viral. Entonces, justamente el portal del MINSA trata a través de este ítem de fact-check de verificar y constatar todas las noticias falsas que están siendo difundidas por estos medios y salen ellos, ¿no? A informar de manera correcta por los medios oficiales. Por incluso, hasta hay medios que simplemente cambian los ítems finales de un portal web original o verídico y le ponen, por ejemplo, después de .org, -s o agregan solamente 2 letras que muchas veces muchas personas no pueden distinguir cuál es el portal correcto al que están entrando, ¿no? O simplemente se dejan guiar por las cadenas que le envían los familiares, esos videos, esas noticias que le envían los amigos, lo que repostean en las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces no saben dónde buscar, ¿no? Entonces, en cuanto a la difusión de los datos médicos, existen varios medios que son herramientas poderosas para la difusión, para que ayuden a comprender a toda la población, ¿no? Tales así como los visual abstracts, las infografías, diferentes gráficas que les ayuden a un ciudadano de pie a informarse de manera correcta. Pero algunas veces, cuando hay informaciones mundiales como la OMS que digamos, difunde su información en inglés, a veces en la traducción, simplemente para causar un poco de revuelo, hacerse virales, tener más vistas, algunos influencers, etcétera, no ligados al campo médico-científico, pues tergiversan esta información y causan sensacionalismo. Por ejemplo, también hubo hace 2 años un caso en donde se pedía tipo, suscríbete a mi canal porque estamos luchando contra la deforestación
y la suscripción costaba un monto económico mínimo, pero imagínense si esto es en millones, ¿no? Y es una influencer que hasta la actualidad difunde información de, pues, áreas donde bastante áreas forestales y dice, no, mire, estamos luchando por la forestación y hemos escuchado que en la OMS, porque yo he tenido contacto cercano con algunas personas que han dicho que si nosotros no hacemos un cambio reversible en tanto lapso de tiempo o de años, nos vamos a extinguir y este cambio va a ser irreversible, va a ser inminente, etcétera. Pero hoy yo voy a ser su portavoz y vamos a luchar. Si te suscribes, y la suscripción cuesta, aunque no sea muy como que cara, imaginemos $2, $3, pero en masa, imagínense a nivel global con estos videos masivos cuántas personas se van a suscribir, ¿no? Entonces, por fines económicos, ¿no? Entonces, decía, si se suscriben vas a ayudar a la causa y voy a seguir luchando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que no tiene una afiliación a una organización como que internacional o vista, que tenga voto, que tenga participación en estos organismos, etcétera? Y cómo esta va a promover cambio de manera individual, si no está mostrando nada, simplemente son videos en los que habla y tergiversa la información oficial, ¿no? Y así hay muchísimas otras personas que piden como que suscripciones y te dicen si me ayudas o si me yapeas, etcétera. Estamos salvando el planeta, ¿no? Y hubo un caso también gracioso que se intentó, digamos, eh, también imitar a esos ejemplos que hubo en el examen MINSA en el 2025-1, ¿no? Que hubo un tal Diego, ¿no? Que decía, yo estoy cansado de que el MINSA haya llevado este proceso de manera irregular, etcétera, y he encontrado tales y tales fallas. Yo ya vencí el MINSA una vez y lo puedo hacer dos veces. Y solamente por un yape de $10 yo voy a ser tu portavoz, etcétera. Y muchos médicos y profesionales de ciencias de la salud yapearon. Incluso lo pueden ver en la página de Memes Almenara, que está en Instagram, como que, ¿qué será? Hace 3, 4 meses que hubo esa publicación, ¿no? Y fue real, imagínense acá en Perú, pues dando su yapeo, ¿no? Para vencer al MINSA, para modificar de alguna manera. Fue un caso muy, muy gracioso, pero qué triste, ¿no? Que a veces por mal informarse se dejen caer pues en este tipo de fallas. Y muchos dirán, ¿no? O sea, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede caer? Bueno, son personas que quizás no saben cómo se manejan los organismos, cómo son los organigramas, cómo se puede causar un cambio de modificación en la política, etcétera. Quizá un poco entendible. Pero ¿qué pasa con organizaciones nacionales como el mismo Ministerio Nacional de Salud y entidades de renombre como el E-Salud, que es la subsección para el Seguro Social de Salud en cuanto a personas de un mayor estrato nivel económico en cuanto a su protección de salud? ¿Qué pasa cuando estas entidades pues también caen en estas fake news? Quizá por intereses políticos, partidarios, económicos, etcétera, pues en estos casos, cuando se utilizan los datos científicos de manera errónea. Hablemos por allá del año 2020, cuando pues estalló acá en Perú los brotes masivos de COVID-19 y todas las tasas altas de mortalidad que hubieron en ese entonces, ¿no? Pues surgió un medicamento que ya era usado años atrás, pero por su mecanismo antiparasitario para combatir parásitos. ¿Qué es el COVID? Un virus. Entonces, pues este medicamento antiparasitario comenzó a tener protagonismo ante un virus inminente que estaba causando gran mortalidad a nivel mundial. Y fue el mismo MINSA que estableció a la ivermectina como uno de los medicamentos para combatir el COVID, ¿no?
se hizo compras millonarias. Es más, el Perú fue uno de los países a nivel mundial más ivermectínico, por así decirlo, a nivel mundial, que hizo mayores compras y mayores destinos de fondos económicos de la Bolsa de Salud para la compra masiva de estos medicamentos, ¿no? E incluso en los medios oficiales aún pueden encontrar estas noticias, ¿no? Por ejemplo, que la región La Libertad producirá y abastecerá la ivermectina para combatir el coronavirus. Otro caso, que más de 2.000 dosis de ivermectina se repartieron en la provincia de Trujillo. Entonces comenzaron a alarmarse algunos medios un tanto más serios en torno al gasto masivo que se estaban desembolsando para la compra de este medicamento antiparasitario. Entonces salieron informes, por ejemplo, de Salud con Lupa, donde se demostró que Salud había gastado 25 millones de soles, principalmente en 4 medicamentos, pero de los 4 medicamentos, digamos que el mayor subsidio económico se había ido a desembolsar en torno a la compra de ivermectina. ¿Y cuáles fueron estos medicamentos? Hidroxicloroquina, ivermectina, eh, acitromicina. Entonces, en algunos de estos también medicamentos antibióticos, que sabemos que los antibióticos no se pueden usar para tratar una patología viral, ¿no? O sea, estamos juntando papas con camotes. Pero sin embargo, ya había un sustento legal a través del MINSA y a través de su protocolo que estaba respaldando el uso de este, ¿no? Pero sin embargo carecía de evidencia científica sólida. Bien, luego pues otras noticias que a nivel global, en cuanto MINSA de Salud había desembolsado el 80% de toda la compra masiva de medicamentos en torno al destino de compra de ivermectina, ¿no? Ahí van 31 millones. Lo otro que se volvió un negocio rentable, porque se aumentó al 500% más de compra de ivermectina, ¿no? En torno a otros países. Y aparte se comenzaba a comprar a una fuente única de abastecimiento de farmacéutica y a una venta de 5 veces mayor el precio original del producto, ¿no? Entonces por ahí uno comenzaba a dudar y los medios periodísticos a decir, algo está pasando aquí, ¿no? Eh, entonces, Perú fue uno de los países que desembolsó más a nivel mundial en la compra de este medicamento, sin embargo carecía de sustentos y luego causó alarma al Colegio Médico del Perú. Entonces, el decano de ese entonces pues salió al frente a diferentes medios de comunicación que se lo permitieron, porque había medios de comunicación también que defendían a capa y espada lo que se estaba haciendo, ¿no? Estas compras masivas, etcétera, e incluso había como que eh, un portal, etcétera, para cubrir en cuanto al abastecimiento de este medicamento en ciertas entidades, ¿no? Pero el decano de ese entonces pues salió al frente y decía que había evidencia científica sólida en otros países como Estados Unidos, que inclusive la misma OMS estaba en contra del uso de este medicamento que se estaba usando en algunos países del tercer mundo, sobre todo, para tratar el COVID. Porque ¿qué es lo que causaba uno de estos efectos adversos del ivermectina? Pues deshidratación, ¿no? Cuando, digamos, si ven ahí también el mecanismo de acción de ivermectina como antiparasitario, uno de los mecanismos pues es causar como que deshidratación en el hospedero, es como que uno de los efectos adversos. ¿Y qué es lo que se trata de evitar justamente en un paciente de COVID? Que se deshidrate, ¿no? Entonces necesitas tener como que en todas las óptimas condiciones fisiológicas al paciente para que se sobreponga ante este virus y se pueda sobresalir mejor. Pero si aparte mi paciente voy a deshidratarlo, va a tener diarreas, va a usar un medicamento que no corresponde, eh, pues voy a llevar de quizá un caso leve a un caso moderado o voy a llevar a la gravedad de mi paciente, ¿no? Entonces, el decano de ese entonces, el doctor Palacios, decía, no, o sea, hay que esperar el MINSA para retirar ya el uso de la ivermectina, ¿no? O sea, para que se corrijan estos protocolos. Y también medios periodistas serios salían, ¿no? Que la ciencia demostraba y comenzaron a sacar, ¿no? Ok, hay medios periodistas en el Perú que estaban respaldando el uso de la ivermectina, inclusive en algunas universidades de Lima
y que fueron respaldadas por medios de comunicación, comenzaron a difundir el uso de estos y a proyectar artículos científicos que defendían el uso de la ivermectina. Pero sin embargo, estos artículos científicos carecían de un buen análisis metodológico y tenían inconsistencias metodológicas y éticas. Incluso estuvieron publicados en revistas predadoras, o sea, estas revistas que te cobran por publicaciones rápidas, que no tienen una revisión por pares, donde lo más gracioso fue que las citas bibliográficas estaban citadas en orden alfabético, o sea, encontrabas como que apellidos con A, luego apellidos con B, cuando nosotros sabemos que no es así, ¿no? Entonces, y aparte habían como que unos párrafos de 10, 15 líneas con una sola cita bibliográfica. Era desastroso porque no había desde cuestiones básicas como hacer una correcta cita bibliográfica, de que el diseño coincida con el método científico que se va a utilizar para un tipo de investigación, hasta unas inconsistencias más groseras, ¿no? O sea, tenía todo mal esos artículos. Y sin embargo, eran proyectados por algunas universidades y respaldados por medios de comunicación y salieron a nivel de la prensa, ¿no? En ese entonces surgieron un montón de memes en torno de eso y la comunidad científica aquí en Perú pues se alarmó y hubieron medios que respaldaron estos, ¿no? Que hacían el rebote de buenas evidencias científicas y que sacaban a relucir que básicamente hubieron a nivel mundial 5 estudios publicados en revistas, ok, más serias, vistas internacional, pero sin embargo, esos 5 estudios fueron retractados por sus fechas de fraude. Los 5 o fueron retractados o se excluyeron de estas revistas. Entonces se quedó sin un soporte, pues estos ministerios de países subdesarrollados como el nuestro que estaban destinando altos montos económicos para la compra de este fármaco. Y comenzaron a transmitir información un poco más seria a través de la OMS o de revistas como Lancet, etcétera, que habían hecho investigaciones en torno a la ivermectina en el uso de COVID, ¿no? Y a diferencia de lo que se vendía para respaldar esta compra masiva, pues demostraron que no tenía nada que ver para el tratamiento de, pues, una patología viral como el COVID, ¿no? Entonces, también medios internacionales, ¿no? Como BBC, dijeron que era una falsa evidencia, ¿no? Que inventó un fármaco milagroso. Y más que todo se demostró a lo largo de las investigaciones que hubo más un fin económico-político detrás de. Luego también comenzaron a salir, por ejemplo, artículos acá a través de medios de investigación, de centros de investigación como Cayetano, que básicamente decían que el protocolo para el tratamiento de COVID-19 en el Perú pues estaba errado, ¿no? Que básicamente la incorporación de la ivermectina en cuanto al protocolo para el tratamiento estaba errado y carecía de evidencia científica. Entonces, incluso citaba, ¿no? Que el ministerio básicamente debería retirar esto de su protocolo. Los casos fueron escalando, las noticias, etcétera, comenzaron a quitar el filtro y quitar como que ya a comunicar las cifras económicas que se estaba destinando a esto y que iban en aumento y era muy triste que en lugar de implementar en ese entonces que faltaban muchas camas UCI, en lugar de comprar, digamos, o abastecer con oxígeno a los pacientes, implementar las áreas del hospital que estaban bastante saturados. No sé si se acordarán que incluso se difundían que se apilaban los cadáveres de pues, pacientes que lamentablemente fallecieron en ese entonces. Se apilaban estos cadáveres dentro de áreas que no corresponden en los hospitales, que no habían espacio para como que el ingreso de más pacientes, que todos los sistemas de salud estuvieran saturados, incluso se tuvo que implementar en las postas
ambientes para pacientes con COVID, ¿no? Postas tipo nivel 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, o sea, era como que incluso se comenzaron a organizar o construir establecimientos con material prefabricado para que se pueda tratar a más pacientes porque ya no había cómo abastecerse, o sea, no había espacio, comenzó a contratar más personal porque incluso mucho del personal médico que contábamos con ese entonces pues tenía comorbilidades, etcétera. Entonces también hubo falta de abastecimiento de personal profesional médico, se comenzaron a contratar en ese entonces por digamos, un contrato extraordinario por un periodo de corto de tiempo, un año, etcétera, para mitigar toda la sobredemanda poblacional que hubo en ese entonces, ¿no? Entonces, en lugar de destinar todos esos millones para compra de un fármaco que no tenía nada que ver para el tratamiento de COVID, pues se estaba exigiendo que esos millones que se estaban gastando para destinar a la compra de un fármaco se destinara para implementar establecimientos de salud, contratar profesional médico, etcétera, etcétera. Entonces, Indecopi también comenzó los procedimientos para sancionar a los proveedores de ivermectina y sobre todo el caso más sonado fue la producción que hubo en La Libertad, ¿no? Entonces comenzó a abrir, aperturar el proceso de investigación, hacer un poco de presión, etcétera. Comenzaron también los medios, al causa de revuelo que ya se estaba investigando todo esto, a comenzar a lavarse las manos de alguna manera y traer información internacional, ¿no? Decía, ah, sí, la OMS, etcétera, y ya era lo mediático, ¿no? Básicamente para ellos lo mediático vende, entonces comenzaron como que ya a darle la espalda a las noticias que ellos mismos habían estado difundiendo y ahora estaban difundiendo lo contrario, ¿no? Que la ivermectina no tenía nada que ver. Entonces, ¿qué pasó como acto final de toda esta situación? No le quedó de otra al MINSA que retractarse, que sacar a la ivermectina de su protocolo para el tratamiento de COVID, pero lo hizo de una manera como que polite, por así decirlo. Básicamente dijo, no, o sea, no me retracto por lo que ha dicho el mismo IETSI, porque hubo también todo un conflicto dentro del IETSI, del Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Salud, que básicamente realizó un estudio masivo donde demostraba que pues no tenía nada que ver este medicamento, pero sin embargo la misma cabeza que es el Salud de IETSI, entonces la gerencia comenzó a presionar para que se retracten de ese estudio porque ellos también habían destinado millones para la compra de esto, ¿no? Habían desembolsado como un total de 48 millones. Entonces se hizo la presión para la directora de ese entonces, la doctora Patricia Pimentel, para que se retractara del estudio y de las respuestas, etcétera. Llevaron el caso al Congreso, el Congreso pidió la investigación, etcétera. Entonces, imagínense al Congreso sin contar con un staff de investigadores científicos, como nosotros, bueno, ya le dejo a su criterio de qué tipo de personas a nivel global del Congreso tenemos, ¿no? Entonces, congresistas evaluando una investigación científica sin haber creado como un comité de investigación que básicamente tenga lo mínimo necesario para decir, ok, nosotros como Congreso vamos a evaluar esto, pero hubiera sido diferente, pero vamos a crear esta comisión de investigación conformada por tales y tales investigadores, ¿no? Entonces, hubiera sido muy diferente porque son básicamente investigadores dentro de una entidad que están evaluando algo que sí les compete, ¿no? Pero no se hizo eso. Entonces, se hizo bastante persecución a todo el staff del IETSI de ese entonces y básicamente la directora de IETSI y todo su equipo tuvo que renunciar porque ellos se cerraron en sus principios éticos y dijeron, no, esa es la evidencia que nosotros hemos encontrado, eh, esta es nuestra data real, defendieron su posición ante el Congreso, etcétera, pero sin embargo hubo tanta presión para que sí o sí se retracten o como que los despedían, etcétera. Entonces, por toda esa presión que tuvieron, básicamente la cabeza, la dirección en ese entonces la doctora renunció y hubo, digamos, una empatía
solidaria de equipo en ese entonces, que todo su equipo y todo su staff, al ver toda esa persecución, porque incluso se armó un grupo de personas, entre comillas, que se fueron con carteles a defender la Ivermectina frente al Jetsi de ese entonces, que eran un equipo de 10 15 personas por ahí con sus pancartas y fueron publicitadas por los medios de comunicación, etcétera, y solamente hacían un enfoque pequeño, ¿no? Hacia las pancartas, etcétera, y fue tomado como si hubiera habido una protesta masiva en pro de defensa de la ivermectina. En fin, la cosa es que renunció todo el equipo y básicamente en ese entonces estábamos teniendo una pandemia, habían bastantes muertes y uno de los centros de investigación más fuertes que tenemos a nivel de instituciones, que es el IETSI, pues se quedó sin equipo, sin personal, sin investigadores. Y comenzaron a hacer nuevamente la búsqueda de nuevo equipo, ¿no? Nueva cabeza para reponer en ese entonces y también el equipo que había detrás de, y comenzaron las negociaciones, ¿no? Entre, ok, los investigadores decían, yo voy a entrar, pero digamos, mis requisitos son estos, lo otro, que básicamente no había que no querían una intervención o una presión de fines como que personales, políticos, económicos en torno a sus investigaciones, ¿no? Que se conserven como un organismo independiente, porque la investigación científica debe ser siempre libre, ¿no? Que no tenga injerencia a los fines políticos, partidarios, económicos, etcétera, para difundir una buena evidencia de calidad, ¿no? Entonces es por eso que siempre en todos los artículos científicos hay una sección que se redacta que son los potenciales conflictos de interés para ver si, por ejemplo, un investigador tiene relación con una entidad o con una institución que esté apoyando financieramente, económicamente el estudio. Entonces, tiene que sacar a relucir esos conflictos de interés. Básicamente, es una investigación transparente, ¿no? Por eso todas las investigaciones deben ser siempre éticas. En fin, la cosa que Minsa en ese entonces pues se retractó después de todo este vía crucis, dijo que ya se retiraba de su protocolo, que ya no se va a prescribir, pero que no lo hacía por las investigaciones que hubo acá en el IETSI, por las investigaciones de Lancet, por las investigaciones a nivel global, no. Simplemente porque lo ha demostrado la OMS. Pero la OMS pues toma como ejemplo a todas estas investigaciones mundiales, porque ya sabemos que la investigación científica es colaborativa. Entonces no hay una investigación oficial que, por ejemplo, solo hay un equipo de investigadores y que todas las investigaciones que solamente hace este equipo de investigadores es la verdad absoluta. No, pues todas las investigaciones como que es la suma de todo un conjunto global de todas las investigaciones a nivel mundial. O sea, no existe tipo yo tengo la verdad absoluta, ¿no? Y van escalando, ¿no? Por ejemplo, de investigaciones primarias, luego se hace un consenso a nivel global a través de las revisiones sistemáticas, que son las investigaciones secundarias. Entonces, estas revisiones sistemáticas hacen un consenso de todas las investigaciones en torno a un tema que hay a nivel mundial. Hasta el periodo de publicación de esa revisión sistemática, ¿no? Entonces, de todo lo que haya habido existente hasta la publicación de esa revisión sistemática. Entonces, así lo hayan querido como que vender, lo hacemos por esto y no por lo otro, todo pues tiene un panorama global y está entrelazado. Bien, otro ejemplo o un caso global que hubo a través de cómo manipular alguna data científica y crear como que un dato falso y promover por ahí a lo que hoy aún estamos luchando en cuanto al entorno médico, pues son los famosos padres antivacunas, ¿no? Entonces, esto surgió hace muchos años atrás, en el 1998, donde pues un investigador y médico, Andrew, básicamente vinculaba las vacunas contra digamos, la aparición de autismo en niños. Entonces causó una preocupación, una alarma global. Obviamente, ¿no? ¿Qué padre va a vacunar a un hijo si se está demostrando, si portales de noticias, si se está difundiendo y si
un médico te está diciendo que le va a causar autismo. O sea, como padre dirías, no, imposible. Entonces, eso demuestra dos cosas. Uno, el poder que tienen los medios de comunicación sobre las personas. Y dos, que siempre el médico, eh, bueno, la mayoría de veces, porque ahora ya incluso hacen más caso a ChatGPT, Internet, que a las recomendaciones médicas propiamente, ¿no? Entonces, en un muy gran porcentaje, la imagen del médico representa como que una información un poco eh, neutra, de preocupación, y se toma todo lo que un médico diga para un padre, una familia, el entorno, no sé, de una consulta médica, etcétera, como una verdad muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese entonces se tomó este papel de este médico investigador y en torno a su estudio, que si este médico que estaba invitado a diferentes medios de comunicación, que daba conferencias, etcétera, que estaba demostrando a través de su estudio que causaba autismo y estaba tan respaldado a través de los medios de comunicación de ese entonces, ¿por qué no creerle, no? Si, pucha, estaba presentándose a nivel mundial, como que daba sus conferencias y salía con su estudio y su data y causaba bastante alarma. Entonces, causó bastante alarma a nivel mundial en torno a los padres de familia y entonces comenzaron a no vacunar a sus hijos. Eh, Básicamente lo que él dijo, que la vacuna triple viral era la que afectaba directamente al autismo, pero no solamente dejaron de poner los padres esta vacuna triple viral, sino que comenzaron de dejar poner como que todo el esquema de vacunación y comenzaron a crearse una cultura de antivacunas que hasta el día de hoy persiste, ¿no? Entonces, que fue heredada desde acá, que básicamente dicen, no, como que las vacunas son malas, etcétera. Y muchas veces en sus rotaciones hospitalarias e incluso en sus pacientes van a seguir escuchando eso, ¿no? De que yo antes de haberme colocado las vacunas para el COVID, ni me enfermaba, no me daba la gripe, no me dolía la cabeza, no me dolían los huesos, etcétera. Pero luego nos vamos en torno al estilo de vida del paciente. Por ejemplo, imaginemos un paciente con obesidad. La obesidad de por sí ya es una enfermedad inflamatoria crónica, entonces ya es una patología. Aparte tiene dislipidemia, o sea, ya le agregamos otra patología. Aparte es una persona, pues, que por el mismo estilo de sedentarismo, obesidad y otros factores, ha causado hipertensión. Sabemos que la hipertensión no controlada también causa cefaleas. Entonces, y que el paciente con todas estas comorbilidades te diga, antes de la pandemia y de haberme vacunado por esa enfermedad del COVID, no me dolía nada y ahora sufro de dolores de cabeza. Entonces, uno como médico obviamente no puede como que criticar al paciente, faltarle al respeto, etcétera, pero de una manera educada tratar de hacer entender al paciente que para la patología que pues nosotros estamos estudiando, después de hacer el respectivo AMP, etcétera, y hacer el diagnóstico claro de hipertensión, de obesidad, de dislipidemia, etcétera, explicarle, ¿no? Que lleva un mal estilo de vida, que tiene tales y tales comorbilidades que pues son factores que causaron una tercera patología que fue su hipertensión arterial y que esa hipertensión arterial no está como que desde ahora. Y entonces las cefaleas que presenta son portales y tales cosas, ¿no? Explicarle de una manera educada, pero de alguna manera hacer que entienda que estas vacunas no le causaron eso. Luego van a encontrar pacientes con resfríos, etcétera, o también adolescentes, ¿no? Con sus crisis asmáticas y les van a decir, ¿no? Antes de o sea, los padres, antes de la pandemia, mi hijo ni gripe tenía, etcétera. Entonces van a escuchar que a la vacuna de COVID, los adultos le han comenzado a echar la culpa de todo, desde la gripe y las fiebres, dolor de huesos, etcétera, 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 etcétera. Y pues se crean como que un panorama de que antes tenían una vida perfecta,
como que ya se les borra todas las comorbilidades, su estilo de vida, sus factores de mala alimentación, etcétera, y todo es por la vacuna. O sea, no por ellos, no por su estilo de vida, no porque no comen de manera adecuada, no por sus factores de riesgo, no por sus antecedentes genéticos, no, por la vacuna. Entonces, surge una segunda ola muy fuerte de antivacunas, ¿no? En pandemia, cuando sacaron la vacuna Sinopharm, la vacuna Pfizer, entre otras vacunas, y comenzaron también a circular fake news acerca de todo lo negativo que causaba estas vacunas y sobre exagerar todo esto, y los padres tomaron decisión de no vacunar. Y eso escaló más allá de no solo colocar o decidir no colocar la vacuna de COVID-19, sino que ya no colocar el esquema de vacunación. Y es por eso que en patologías que se consideraban erradicadas acá en el Perú, que no se veían brotes desde pues, los años 2000 o incluso desde 1998, comenzaron nuevamente a tornarse como patologías nuevamente reemergentes o visualizarse los brotes, ¿no? Tal es así que se visualizaron brotes nuevamente de polio y patologías que ya no habíamos visto hacía más de 2 décadas. Y justamente son porque antes se tenía una cobertura de vacunación en torno a la población infantil hasta una cobertura del 78-80%, que fue nuestros picos más altos, pero luego estos picos, después de la pandemia, comenzaron a decaer. Se perdieron acerca del 20 al 35% del esquema de vacunas en los pacientes pediátricos. Y entonces, después de haber tenido un control por una protección de una cobertura de inmunización a través de las vacunas por ciertas décadas, que esto de alguna manera pues ya estaba como que generando de alguna manera estos escudos para evitar que estas enfermedades nuevamente reemerjan o aparezcan, o patologías que ya se consideraban erradicadas nuevamente pues surjan. Es a través de que comenzó a decaer la protección de vacunas, ¿no? Y más adelante también seguiremos viendo si esto continúa o si continuamos con una sociedad de una comunidad creciente de antivacunas o padres antivacunas, pues vamos a seguir viendo más consecuencias, ¿no? Y vamos a seguir quizá más adelante escuchando otras noticias de nuevo brote de patología tal, y fue una patología que ya no habíamos visto desde la década tal, etc. Entonces, es consecuencia justamente a través de data o mala información médica, ¿no? Que puede ser directamente como personajes médicos como otros personajes que hubieron, por ejemplo, en pandemia en torno al tratamiento con hidróxido de cloro o con agua con cloro, no sé si se acuerdan, que básicamente un médico internista fue que decía, no hagan gárgaras de cloro para la protección de esto, y que ahora lo llaman a este médico como que el doctor cloro, ¿no? Y lo pueden buscar también en internet. Entonces muchas veces como que hay una comunidad de población que siguen a estos médicos y que lo toman como una figura seria, pues es un médico, ¿no? No cualquiera es médico. Entonces hacen caso a esto, ¿no? Y como que comienza a hacer eco una mala información que fue quizá tergiversada, aquellos que quizá el hecho de que fue un caso exitoso, que se mostró que estuvo relacionado para un solo caso, no quiere decir que es un caso como que extrapolable, ¿no? Sabemos que un caso de manera individual no hace como que un consenso global o no se puede extrapolar a una población más grande. Para los estudios o para dar una verdadera conclusión, que es lo que nos da nuestra potencia estadística, nuestra mayor validez en cuanto a los estudios, pues cuando nuestra muestra poblacional es mucho más grande. Entonces, nuestra potencia en cuanto a los estudios científicos está directamente relacionada con el número de muestra poblacional de nuestros estudios. Entonces, si tenemos una muestra de un individuo, o sea, no va a ser algo concluyente, porque también tenemos diversos factores que pueden afectar, etc. Entonces, como que está demasiado limitado el estudio a través de, pues, solamente un individuo, ¿no?
Luego hubieron también otros casos como los mapas de calor engañosos en torno a la patología de viruela de mono a nivel mundial, ¿no? Cuando comenzaron nuevamente los rebrotes de viruela de mono, en el 2022, básicamente comenzaron a difundirse información a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, etcétera, ¿no? De la alarma, de viruela mole que se está expandiendo, etcétera. Y hubo un artículo que mostró mapas de calor como esto, que básicamente todas las zonas rojas iban a ser las afectadas, que iban a tener una epidemia como que inminente y demasiado brusca en torno a esta enfermedad viral por viruela de mono. Y luego, pues uno se va a ver de dónde viene este artículo y se topa con esta, ¿no? Una revista cubana. Entonces es por eso que en algún momento también de su formación, sus jurados de proyectos, etcétera, o sus mismos docentes de investigación científica, médicos epidemiólogos, etcétera, les va a decir, por favor, chicos, utilicen bibliografía de PubMed, pueden utilizar de Embase, de Scopus, de WOS, eh, pero tengan cuidado, no queremos revistas cubanas, no es por discriminar ni nada, pues justamente por eso, porque muchas revistas eh, que se publican o revistas cubanas, pues tienen malas inconsistencias científicas y éticas. Entonces, hay que tener bastante cuidado y por eso muchas veces va a ser una recomendación directa que les va a hacer sus docentes de investigación científica. Ejemplo, a mí en segundo año de medicina que llevé metodología, si no me equivoco, recuerdo a mi docente de ese entonces que dijo, ¿no? En clase, ya iba en la segunda, etcétera, segunda semana en clase, dijo, cuidado chicos, nada de revista cubanos. Entonces, recuerdo muy bien y básicamente comenzaba a repetir eso, ¿no? Generalmente se repiten en cursos de primer año, que son de metodología, porque luego en los cursos de investigación científica, como que ya más avanzado de su cuarto año, etcétera, ellos ya asumen que ustedes ya están en un nivel de buscar investigaciones científicas de mayor calidad, ¿no? Entonces, este fue también otro caso que se extrapoló también a los medios de comunicación y redes sociales y hubo bastante noticia en torno de. Entonces, ¿por qué ocurre toda esta distorsión de data científica médica, no? Pues uno puede ser una selección sesgada de la muestra poblacional en cuanto a los números, ¿no? Que básicamente vamos a tener como resultado que unos gráficos exageren unas diferencias mínimas entre comparativas de dos grupos. Por ejemplo, que están buscando si cierto factor causa o no cierta patología. Pero el resultado del grupo A demostró que había una relación de un 35%, pero el resultado B demostró una relación del 30%. Y por solamente esta diferencia de un porcentaje como que del 5%, que en investigación científica pues se toma en torno a la unidad, ¿no? De 0.35 y el otro es 0.30 y la diferencia sería de 0.05. Por esa diferencia se tiende a magnificar esa data, ¿no? Dice, no, sí causa, ¿no? Y se ha demostrado en tal estudio y no revelan como que en cuanto a la cifra, sino dicen que lo venden en cuanto a las noticias de, ok, sí causa, y como que no hacen la interpretación adecuada científica. Lo otro, falta de contexto, básicamente que no se ajusta a un grupo poblacional adecuado en torno a datos epidemiológicos. Tal es así en los casos de ivermectina, en cuanto a los artículos también que hubieron en pandemia, que se trataba de evaluar si la ivermectina causaba o no mejorías en los pacientes que ya tenían diagnóstico de COVID-19. Entonces, hubo un estudio bastante vergonzoso que tuvo dos grupos poblacionales, pero el grupo que recibió ivermectina eran pacientes afectados por COVID leve y el grupo que no recibió la ivermectina eran pacientes con COVID moderado a grave y de los graves estaban en UCI. Entonces, lo que se estudió fue la mortalidad en torno a estos dos grupos. Al segundo grupo, reciba, ¿no? Ivermectina, que el agua de muña, que el té de anís, lo que sea,
tu receta milagrosa, reciba o no cualquiera, iba a tener un pronóstico de mortalidad mucho más grave porque ya tenían dentro de su grupo poblacional pacientes en UCI. O sea, sabíamos que en ese tiempo paciente con COVID-19 que llegaba a UCI, pues tenía un pésimo pronóstico de mortalidad. O sea, que tenía muchísima probabilidad de fallecer, ¿no? Entonces, pacientes con COVID moderado, entonces ya pacientes que eran más graves. Y al otro lado, a los que recibían ivermectina tenían un COVID leve, o sea, personas que aún podían hacer sus actividades cotidianas, que estaban en su casa, que simplemente pues tenían sintomatología o algunos casos asintomáticos, pero con el test o el examen molecular de COVID positivo. Entonces, esos pacientes, reciban o no, también iban a tener una evolución favorable porque o estaban asintomáticos o tenían síntomas muy leves, como similares a un resfriado, ¿no? Entonces, hubo una diferencia abismal entre estos grupos, pero lo vendieron con que hubo mayor mortalidad en aquellos pacientes que no recibieron la ivermectina y por lo tanto se demuestra que la ivermectina tiene un mejor pronóstico para el desarrollo o la evolución de la patología. Pero si nos vamos a cuáles fueron las muestras y las características y los criterios de inclusión que utilizaron como que, ¿cómo se dice? La verdad de la milanesa, ¿no? Otra, que se utilizan correlaciones espurias mostradas como no causales. Básicamente es cuando se tienen estos dos grupos poblacionales, pero que yo enfrente a dos situaciones que no tienen nada que ver como relación causa-efecto, ¿no? Por ejemplo, si utilizar lo mismo, ivermectina era beneficioso o no para una patología viral. O sea, no puedes relacionar como que papas con camote. O sea, un antiparasitario no tiene nada que ver con una patología viral, ¿no? Otro ejemplo puede ser eh, el sexo, ¿no? A ver, si ser mujer o hombre está relacionado con el desarrollo de hipertensión, por ejemplo. O a ver si ser mujer o hombre está relacionado con X patología. Entonces, o lo otro, a ver qué puede ser. Um, si estudiar en una universidad A versus estudiar en una universidad B causa obesidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, correlaciones espurias se refiere a que no tiene nada que ver el efecto causal con el efecto que yo voy a analizar. Entonces, lo otro, utilizar lenguaje técnico sin explicación, ¿no? Para audiencias no especializadas. Muchas veces cuando se quiere vender algo y en cuanto al marketing de difusión o divulgación científica se suele utilizar bastante cifra estadística, ¿no? Cifra epidemiológica, porque es lo que vende y simplemente pues es una de las estrategias que como investigadores usamos bastante, ¿no? Las cifras para los conceptos puntuales y en torno a las exposiciones también. En torno a su formación médica, algo que siempre recomiendo es que utilicen cifras epidemiológicas para las exposiciones porque siempre llama la atención. Pero, ¿qué pasa cuando estas cifras epidemiológicas se utilizan de mala manera y comienzan a decirte, ¿no? Se ha demostrado que el uso de celulares o tener los celulares o dormir cerca de los celulares causa tumores cerebrales, causa cáncer de mama, causa cáncer testicular, etcétera. Se ha hecho un estudio y se ha demostrado que el 30% se demostraron cifras positivas en sus analíticas, etc. Entonces, básicamente utilizan las cifras médicas o tergiversan eh, personas para otros fines, ¿no? Y ahí comenzamos a tener las famosas cadenas en WhatsApp que seguramente
A veces como que las tías que son un poquito, o los tíos mayores del grupo comienzan a reenviar y dicen, ¿no? Cuidado con el uso de esto se ha demostrado que esto o lo otro, o lo que hubo hace unos meses, que usar el color rojo era cancerígeno, ¿no? Que cuidado use ropa de color roja porque producía cáncer. Cuidado, consuma gelatina roja porque se ha demostrado que está causando cáncer. Y fue todo un boom en torno a todo el color rojo, ¿no? Que no podían utilizar ropa roja, que no podían consumir como que alimentos rojos, etcétera, ¿no? Entonces se tergiversó un insumo, un producto que se había encontrado en un alimento procesado y se masificó de manera errónea para otros, ¿no? Y se crearon una cadena de fake news en diferentes portales. Lo otro, cuando hay una difusión con una intención, ya sea por intereses políticos, económicos o ideológicos, ¿no? Básicamente, cuando se tergiversan estas cifras, ya con una intención propiamente económica, ¿no? Como ya hemos visto que nos llevó a la compra masiva, incluso para el respaldo dentro de un protocolo de la entidad máxima de salud a nivel del Perú para el uso de un medicamento que no tenía una relación para el tratamiento de la patología, ¿no? Como consecuencias, pues, como hemos dicho, nuestra lucha de ahora, nuestra lucha con los papás antivacunas, ¿no? La lucha con una sociedad antivacunas que está creciendo, o cuando van en contra o se crea una comunidad en contra de tratamientos basados en la evidencia porque, ok, está bien y se respeta mucho en cuanto al uso de medicina natural, etcétera, pero también se debe tratar de entender que, pues, todas las investigaciones que se realizaron a través de, pues, llevan años y años de investigaciones y estamos volviendo al principio, ¿no? Muchas veces van a escuchar, este medicamento, esta hierba es bueno para tal, para tal, para tal. Pero recordemos en la historia, pero ya en los años 280, etcétera, y cuando surgió el papiro de Everest, básicamente en este papiro era como una recopilación de diferentes fórmulas medicinales de plantas que habían sido demostradas por nuestros ancestros en los años 200 para curar ciertas enfermedades, ¿no? Y básicamente lo que querían ellos en ese entonces, los que eran curanderos hacia los años 200, o sea, hacia 2 siglos, era difundir la información de nuestros ancestros en cuanto al torno del cuidado y curación para disminuir la mortalidad de las personas en ese entonces y comenzaron a tener estos escritos, ¿no? Este papel enrollado, ¿no? En papelitos que habían tipo pergamino, ¿no? Se comenzaron a escribir, luego se llevó en torno a tener los primeros libros, pero los años pasaron, se comenzaron a tener estudios a través de intervenciones quirúrgicas, que las primeras fueron en torno a usar piedra, ¿no? Luego ya en la era de metal se utilizaron los primeros instrumentales quirúrgicos, ya propiamente de metal. Luego surgieron estudios tipo cortes para ver la asepsia y el lavado correcto de manos en cuanto a la disminución de mortalidad, en cuanto a las intervenciones quirúrgicas. Y surgió avanzando más la evidencia. Aparte, la farmacología, que comenzó hacia pues 2000 años atrás, en cuanto al uso de plantas medicinales, comenzó a evolucionar. Ya se comenzó a extraer el principio activo de esta planta y ya no se utilizaba como que toda la planta, ¿no? Solamente se sacaba como cuál era el principio activo, el suministro esencial de todo el uso de esta planta que causaba el efecto positivo para el tratamiento de X patología, ¿no? Entonces comenzó a evolucionar bastante la farmacología y comenzaron a sacar medicamentos, etcétera. Y en torno para sacar un medicamento también hay años de investigación detrás de, y aparte tenemos todo nuestro arsenal de siglos de investigación que respalda todo. Pero nuevamente estamos retrocediendo estos años de avances para comenzar al principio de estas plantas medicinales, se tratan para tal o cual cosa. O sea, como comunidad médica científica,
lo sabemos, porque nuestra historia nos ha demostrado que fue el principio para lo que hemos llegado a hacer ahora, para todo el avance científico, farmacológico que tenemos ahora. Pero básicamente ya tenemos la facilidad de utilizar directamente el principio activo en una dosis específica medible. Cuando se utiliza una planta medicinal, ¿cuáles son las consecuencias que tenías? No podías ver cuál era el principio activo porque tenías, por ejemplo, ciertos elementos o componentes que sobraban, no puedes dosificar de manera adecuada, etcétera. Entonces hay muchos factores en contra, pero sin embargo estamos retrocediendo, ¿no? Entonces tratar de explicar cuando tengan la oportunidad de escuchar eso en sus consultorios, etcétera, y cuando hagan sus serums y tengan estas charlas comunitarias, cuando salgan a la parte de educación a población, explicar a los pacientes, ¿no? Porque muchos se está fortaleciendo bastante y está creciendo incluso hasta la zona de costa, que era bastante fuerte en zona sierra, pero ahora ya está extrapolando, ¿no? De, ok, la medicina tradicional, la medicina natural, naturista, etcétera. O sea, nosotros no rechazamos porque es parte de nuestra historia. Así empezamos en cuanto en torno a la evidencia. Pero lo que se busca es como que no retroceder y siempre con el debido respeto, ¿no? Porque se deben respetar las creencias de todos los pacientes, etcétera. Pero tratar de explicar cómo nosotros hemos evolucionado de eso a lo que somos ahora, ¿no? Otra situación de consecuencia clínica, pues el uso indiscriminado de terapias no probadas, ¿no? Ya el boom de cloroquina que hubo en pandemia, el dióxido de cloro, las gárgaras de cloro, etcétera, la ivermectina, ¿no? Otra situación, otra consecuencia es que se causa desconfianza en la comunidad científica. Básicamente, en pandemia también cuando hubo el versus de médicos epidemiólogos con los médicos especialistas, ¿no? Hay muchos médicos que tienen una especialidad médica, que trabajan en un campo clínico en hospitales y que hacen investigación científica, pero hay otros que por cuestiones de decisión personal y afinidad, etcétera, se dedicaron más a la investigación científica neta, pura. Otros que se dedican directamente pues al ejercicio clínico médico y está bien, o sea, es el decisión de cada uno. Pero como que ni un médico epidemiólogo que se dedica 100% a investigación puede desconocer, digamos, tratamiento de patologías de pacientes, porque ya tiene un título como formación de médico. Y un médico clínico, 100% clínico, no puedes conocer o no puede aborrecer la evidencia científica, ¿no? Yo tuve una oportunidad en pregrado, un médico, que fue mi docente, que me decía, ¿por qué haces investigación científica? Esas cosas ni sirven. Y yo solo escuchaba, o sea, yo como estudiante no tenía autoridad como que para, porque era un médico, un docente, que era un poquito como que, digamos, de carácter difícil, por no decir otra cosa. Entonces yo solo escuchaba, me lo dijo enfrente de una rotación, enfrente de 3 compañeros, solo escuchaba, nada más porque yo decía, no tiene nada que ver con la rotación que estamos teniendo, etcétera. Pero fue su comentario, ¿no? Que la investigación científica no sirve de nada, etcétera. Yo no me escuchaba porque básicamente también hay una frase, ¿no? Uno sabe o debe elegir con quién discutir. Discutir no es igual a faltar el respeto a alguien, etcétera. Simplemente cuando 2 personas tienen 2 puntos de vista diferentes, pues tratar de explicar sus fundamentos de las 2 partes y llevar a un consenso, a un punto medio o explicar sus puntos de vista, ¿no? Para entenderse mejor. Eso es discusión. Pelea ya es otra cosa, etcétera. Pero uno debe ser sabio para saber qué cosas merecen ser discutidas y con quién merecen discutidas y a quién le vas a brindar el tiempo para discutir algo, ¿no? Entonces, yo solamente callé y como que traté de que él solito como que se calmara, se aburriera de su comentario y sigamos con la rotación, ¿no? Yo no había hecho ningún comentario, yo por esa parte estaba tranquila.
tuve muy buenas calificaciones con él, incluso hasta el día de hoy, este médico, aunque no comparta su amor por la investigación científica, es una persona que así tengamos ciertas diferencias, la considero mucho y la estimo, ¿no? Y cómo es la vida, es flaco de una de mis mejores amigas, ¿no? Etcétera. Entonces, en ese entonces fue ese su comentario. Pero yo de manera interna decía, ¿cómo una persona formada en medicina, médico, especialista, puede aborrecer la investigación científica cuando nuestra formación como médicos involucra la investigación científica desde su nacimiento, o sea, desde la historia? Cuando nosotros leemos un libro, cada capítulo del libro al final cita artículos científicos. Agarren su Harrison. Después del capítulo de Harrison, al final, cita artículos científicos. Agarren sus libros de ginecología, ¿no? Después del capítulo, cita. Todos esos son artículos científicos. Todos los libros que nosotros leemos, básicamente recopilación de artículos científicos. Entonces, la investigación científica está en toda nuestra formación científica, ¿no? Entonces, como que era un comentario por ahí que no tiene nada que ver. Entonces, la comunidad científica, la comunidad médica está intrínsecamente ligada, aunque hayan estas batallas campales o esta división, pero básicamente somos una unidad. Y lo otro es que cuando nosotros, en cuanto se surgen las divisiones internas de grupos, no podemos luchar por un bien mayor. ¿Cuál sería nuestro bien mayor? Pues mitigar estas fake news que hay en estas poblaciones y básicamente tratar de disminuir la desconfianza que hay en cuanto a los avances científicos de la población, ¿no? Sobre todo, muchas personas para las diferentes patologías que tienen y sobre todo las patologías crónicas que son nuestros talón de Aquiles, que es la adherencia farmacológica, porque tenemos una muy mala adherencia farmacológica en las patologías crónicas a nivel nacional y está demostrado. Justamente es porque no hay confianza en cuanto a los fármacos, ¿no? Muchas veces van a escuchar también que les llaman pacientes y les preguntas y te dicen que, ok, tienen diabetes, etcétera. Le dicen, mamita, papito, etcétera, ¿cuál es tu tratamiento habitual para tu enfermedad? Y te va a decir, no tomo ningún medicamento porque ese medicamento me hace mal, mi vecina me ha dicho que tome agua de Jamaica en ayunas, etcétera, y con eso voy bien. Le haces un test de glucosa, un test rápido, y te sale la glucosa volando, ¿no? 300, 350, como que hay un poquito de azúcar o un poquito de sangre en su azúcar, ¿no? Como decimos de manera jocosa. Pero básicamente es porque tienden a desconfiar de las terapias y de los fármacos y se van más por el punto de vista de confían más en la palabra del vecino, de la vecina, de la señora del mercado, etcétera, de lo que escucharon, de la tía, de la prima, que en la palabra de su médico. Y básicamente es porque hay una puerta de mala comunicación entre médico y paciente. El paciente es una en muchas veces va a tener un nivel educativo bueno, que te puede comprender. Hay pacientes que tú te vas y feliz y tienen buena adherencia del tratamiento, pero la mayoría de pacientes se van a dar cuenta que tienen una pésima adherencia al tratamiento y que a veces te hacen perder mucho la paciencia porque a pesar de haberle dado recomendaciones recaen en eso, ¿no? Pero son como quizá los sobrinos, hermanitos menores, los hijos, etcétera, que se tienen que ir educando, ¿no? Que se tienen que ir educando. El paciente debe saber qué se le está dando, para qué se le está dando, si no cumple su esquema terapéutico, cuáles son las consecuencias de esto. Y muchas veces no se da esa comunicación y esa explicación de manera detallada y adecuada o directa al paciente, porque hay diversos factores como el tiempo muy ajustado en MINSA, tienes que atender 25 pacientes en un turno de 5 horas y a veces hay demoras en que te traigan los formatos, el personal tiene limitaciones para aperturar el área de atención, de traerte las historias clínicas, etcétera, y de esas 5 horas pues solamente vas a tener quizá 4 horas, 3 horas y media, entonces es un tiempo muy reducido, muy ajustado para la atención de estos pacientes y encima el primer paciente ya llevó esperando una hora, hora y media y piensa que es tu culpa, etcétera, viene,
de mal humor, te grita y el médico que no, que sube en esa hora, pues no tiene mucha paciencia, también atiende de mala gana porque ya le puso ese primer paciente de mal humor y comienza a atender a los otros de mal humor y simplemente se centra en lo puntual de escuchar y decir ya vas a tomar esto cada 8 horas, siguiente. Entonces el paciente se lleva una mala experiencia y esa mala experiencia, pese a que él quizá no tuvo la paciencia y gritó el paciente, dice, ni más vuelvo. Los médicos no sirven, no crean eso, ya, ¿para qué? O se siente maltratado y dice, he tenido una pésima experiencia, no pienso volver, ¿para qué? Mejor en mi casa, ¿para qué voy a ir si aparte que estoy mal? Me hacen esperar tantas horas desde las 4 de la mañana para sacar mi cita. Saco mi cita, sigo esperando dentro del establecimiento de salud tantas horas, no hay asiento. Me atienden a tal hora, estoy sin desayuno, he tenido que madrugar o quizá he tenido que caminar tantas horas para llegar. Y lo que me llevo es una experiencia de todas las horas que he tenido que esperar, que quizá han sido 7, 8 horas esperando, desde haciendo mi cola en la madrugada de la cita hasta mi atención, para que me atiendan en 5 minutos y encima en esos 5 minutos me maltraten psicológicamente o verbalmente. Definitivamente no vuelvo a pasar por esta experiencia, o sea, se lleva una mala experiencia. Entonces, ahí viene la parte de empatía que nosotros debemos tratar de formar, ¿no? Que pese a todas las adversidades, entender que esos pacientes han pasado por muchas cosas para llegar a. Y el cambiar el chip y el pensamiento que tienen acerca de los médicos puede hacer que esa persona, si se lleva una buena experiencia, que a pesar de todo eso, tú le hables bonito, etcétera, sepas cómo llegar al paciente a pesar de que esté malhumorado el paciente, etcétera, sepas cómo explicarle si lleva una buena experiencia y se vaya feliz. Y el causar esa emoción positiva en tu paciente va a hacer que toda la experiencia negativa la suprima, la reduzca, la minimice y diga, ok, he pasado tantas horas, etcétera, pero vale la pena. Qué buen médico, qué buena médico me tocó, qué buen doctor, qué buena doctora, voy a volver. Y luego llega el siguiente mes, feliz, porque entendió qué es lo que debía tomar, cuántas dosis, a qué hora, etcétera. Y te dice, mire, doctor, doctora, he seguido, me siento mucho mejor, estos son mis nuevos análisis, etcétera. ¿Qué sigue de acá? Y tú le dices, ok, va a volver para su siguiente tratamiento, chequeo en un mes, y si todo va bien, luego va a hacer sus chequeos semestrales, y si todo va bien, etcétera, anuales, etcétera. Entonces, él va a cumplir a carta cabal el esquema de tratamiento, porque se lleva una buena experiencia y porque asociado a esa buena experiencia está cumpliendo todo al pie de la letra y ve mejoría en él. Entonces luego va a querer recomendar eso a sus hijos, a sus primos, a sus vecinos y decir, no, yo me sentía mal, seguía ejemplos de mi vecina en el mercado, pero luego me di el tiempo, dejé quizá o me desperté de madrugada, dejar la comidita hecha para los hijos, el esposo, etcétera, me fui al hospital, me fue bien, vaya al médico, vecino, vecina, amigo, amiga, etcétera, y comienza a recomendar en base a su experiencia el que es bueno visitar a los médicos y seguir un tratamiento por. Entonces, poco a poco como que comenzamos a batallar de manera directa a través de los pacientes, ¿no? Entonces, cortemos esa cadena de quizá mala empatía que se tiene. Porque ¿quién de nosotros, en alguna oportunidad, por algún familiar o más pequeños, hemos tenido esa experiencia, ¿no? De cruzarnos con algún doctor malhumorado y de acompañar quizá de pequeños a algún familiar y que hemos tenido que hacer toda esa cola o esperar, etcétera? Es una situación terrible la que se vive por la sobredemanda de población para las atenciones médicas en los establecimientos públicos, pero a pesar de todas las dificultades que se tienen, nosotros también como profesionales de salud tratar de entender eso desde el lado de la empatía, porque vamos a tener un fin mayor que es la salud del paciente y básicamente nuestra carrera es una carrera de vocación, es una carrera altruista en pro y en beneficio siempre del paciente, ¿no? Entonces tratar de respirar ahí tus 5 segundos a pesar de que hayan situaciones y pacientes que
como que te ponen a prueba, que te ponen a prueba la paciencia, ¿sí? Tratar de entender que no es su culpa, que es la frustración de todos los factores que ha tenido que pensar. No existe la persona mala al 100% ni la persona buena al 100%, ¿no? Todos tienen sus batallas y guerras internas, etc. Entonces, otra consecuencia, saturación de servicios de salud por el autodiagnóstico erróneo, ¿no? Muchas veces, ¿qué hacemos ahora en la actualidad como población? Tienen una dolencia, etcétera, ¿a dónde van? A Google, a ChatGPT, a una inteligencia artificial, ahí les sale qué dosis tomar, qué medicamento, etcétera. No mejoran, van a la farmacia, porque dicen, ok, voy a la farmacia, el de la farmacia me debe decir, pero ¿qué es el personal de la farmacia? Pues eh, es una carrera técnica de 3 años, pero que no trata patologías como tal, ¿no? Es un buen soporte como profesionales de la salud para los médicos, etcétera, porque todos también debemos darnos la mano, pero ellos no están capacitados o aptos para diagnosticar de manera directa, ¿no? Entonces, siguen las recomendaciones del farmacéutico. Luego, ¿qué pasa cuando no hace efecto? Se van al curandero porque escucharon que se había tratado a su vecino, a su primo, a su tía, a la señora del mercado, etc. No funciona. Y luego cuando ya tienen una dolencia o están súper complicados y cuando ya probaron con tales y tales antibióticos o ya crearon una resistencia a antibióticos y ven que nada le hace efecto, ¿a dónde vienen? Al establecimiento de salud, vienen al hospital. Y le preguntas, ¿no? ¿Se ha estado medicando con algo para esto, lo otro? Y muchos te dirán, no, nada, por miedo. No, nada. Pero es importante crear también esa confianza con el paciente para que sepa que tú no eres un padre que le va a reprochar, que le va a dar tastas, que le va a jalar las orejas o va a sacar la chancla, sino porque quieres apoyarlo, quieres ayudar y quieres saber como que para que te facilite el tratamiento, ¿no? Porque muchas veces cuando tenían el uso crónico masivo de ciertos medicamentos, te complican más y tú quizá comiences a tratar al paciente con medicamentos de primera línea y te das con la sorpresa que no hace efecto, le subes más la dosis o rotas a medicamentos de segunda línea, te das cuenta que tampoco, luego ya comienzas a hacer tu antibiograma y te das cuenta que tiene resistencia casi a todos, ¿no? Entonces, todo ese tiempo te pudo haber ahorrado si te hubiera dicho la verdad desde el inicio, ¿no? Pero para ello nosotros debemos también generar un entorno de confianza para que ese paciente se sienta seguro en contarte las cosas tal cual, ¿no? Porque muchos tienen miedo en que el médico le va a gritar o por experiencias negativas que han tenido en el pasado, ¿no? Y te llevan como que a demorar un poco para llegar al tratamiento efectivo del paciente, ¿no? Y otros casos que llegan muy complicados, donde ya hay consecuencias, que llegan con SEPs, que llegan inconscientes, etcétera, justamente por los autodiagnósticos de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se utilizan para mitigar o luchar contra esta desinformación? Pues básicamente utilizamos nuestro escudo poderoso que es la MB, ¿no? La medicina basada en evidencia, que básicamente tiene 3 elementos de la medicina basada en evidencia, ¿no? Que fue abonada por nuestro padre de la MB, David Sackett, que básicamente incorpora también la decisión, la autonomía del paciente a 2 elementos que están en juego, que es la evidencia científica y la práctica de ejercicio médico. Entonces, la MB asocia estos 3 elementos como unidad, que básicamente dice, ok, es importante tener la evidencia científica más actualizada, etcétera, como que utilizar las mejores guías, utilizar los protocolos, etcétera. Pero también es importante contar con la evidencia de la práctica profesional del médico, del profesional de salud. Pero aún más importante para generar una buena adherencia en torno a la mejora de una problemática de salud del paciente, pues incluir al propio paciente en estas decisiones, ¿no? De saber que tiene 2 opciones de terapéutica, las 2 son buenas para él,
pero de acuerdo a, digamos, a la decisión que él tome, él tiene la potestad y la autonomía de elegir si elige el medicamento A o el medicamento B, ¿no? Entonces, hace que el paciente también sea partícipe de esta toma de decisiones. Eh, con la estrategia de, pues, difundir información validada, que se utiliza esta esfera de evidencia científica, entonces, información validada, pues, que esté publicada en revistas de buena calidad ética, metodológica, etcétera, como revistas principalmente indizadas a PubMed, Scopus, Embase, WOS, Cochrane, o difusiones directas de organismos serios, ¿no? Ya sean a nivel nacionales o mundiales como la OMS. En cuanto a la formación médica de su práctica, pues que esté dentro de sus experiencias o de su perfil, pues tener una correcta lectura crítica de estudios, ¿no? Porque de nada sirve que la evidencia esté publicada si yo no sé cómo leer o interpretar y si yo como médico solamente me voy a quedar con la introducción y conclusiones del estudio, ¿no? Eh, es importante saber que también no todo lo que está publicado es válido o correctamente válido y saber qué artículos son de revistas predadoras, qué artículos no, qué artículos sí es bueno, qué no. Si no van a caer en los famosos engaños de los visitadores médicos, ¿no? Que vienen con un artículo y dicen, mire doctor, este fármaco ha demostrado eficacia en los pacientes y disminuye la mortalidad. Nosotros como el laboratorio estamos, o como equipo farmacológico, estamos beneficiando a tantos y tantos de pacientes y por recetar este medicamento va a mejorar sus pacientes y aparte, por apoyarnos en mejorar la salud poblacional, le vamos a dar un bono de tanto mensual o tantos regalos, ¿no? Entonces muchos como que se van más por como que el fin de los regalos, etcétera. Y dicen, a ver su estudio y se van directamente a la conclusión, o sea, cuando uno no sabe leer. Pero si hubo más detrás de, comienzas a valorar, ok, qué diseño utilizaron, cuánto fue su grupo muestral, si básicamente su diseño estadístico estaba acorde a lo que ellos estaban planteando, la pregunta de investigación o los objetivos que ellos estaban mencionando en la introducción. Entonces comienzas a desglosar y muchas veces hay mucho interés de estas industrias farmacéuticas en torno a potenciar sus resultados a favor de y básicamente inflan sus resultados, ¿no? Entonces es importante conocer de la crítica, no caer en eso. Y otra, que nosotros no podemos recomendar medicamentos que no sean genéricos, no podemos recomendar medicamentos de marca, ¿no? En nuestras recetas. Es antiético y también es de alguna manera pues ilegal. Y tampoco en los consultorios pueden tener como que afiches, consultorios de establecimientos públicos, pueden tener afiches de pues un medicamento de marca, etcétera, ¿no? Y muchas veces tratan como que, ok, le regalamos esta infografía muy bonita acerca de un tema de interés, pero abajo en el pie está, ¿no? Dando la publicidad de un medicamento, ¿no? Tampoco es correcto tener esto, ¿no? El otro que permite a los profesionales tener una mayor formación en análisis de datos y una comunicación efectiva, ¿no? De ahí la frase, cuanto más lees, mejor vas a comunicar alguna información. Y nosotros como médicos debemos formarnos desde el pregrado, digamos, con una correcta cultura científica para que vaya de la mano con nuestro ejercicio profesional, más allá si van a realizar o no investigaciones, si van a incorporar esto a su ejercicio, pero mínimamente tener habilidades de investigación científica. Y es por eso que dentro de nuestra carrera se nos incorpora diferentes cursos de investigación científica a lo largo de nuestra formación, porque básicamente va ligada a nuestra carrera, ¿no? Luego, promover una cultura de evidencia, ¿no? Básicamente, lo que se hace o ya se está haciendo desde colegios a nivel secundaria es incorporar el desarrollo también de investigación científica desde el colegio. Y eso es muy bueno en algunos colegios privados secundarios, incluso en un nacional, están incorporando ya el desarrollo y elaboración de trabajos de investigación
desde el colegio, porque ven la importancia de esto en cuanto a la formación independientemente de la carrera que vayan a elegir, ¿no? Y también a través del Concitec se prueban los concursos para colegios, que son los concursos Eurecas, que son concursos científicos para estudiantes de nivel secundario. Luego, fortalecer el papel de instituciones científicas como el MINSA, CDC y universidades en torno a la divulgación, porque es importante también tener estos equipos de investigación sólidos para no caer en situaciones bochornosas como las que ya hemos caído, ¿no? Y finalmente crear observatorios de fake news en salud pública a nivel nacional. Básicamente es como que una entidad que se encarga a eliminar estas noticias falsas que están circulando, ¿no? Así como el fact-check que tiene el MINSA, ¿no? ¿Cuáles serían las buenas prácticas para visualizar datos médicos? Pues añadir leyendas o fuentes y explicaciones de gráficos cuando ustedes pues ya estén difundiendo alguna información, ¿no? Añadir de dónde sacaron esa información, usar escalas proporcionales y claras, no como que alterar las cifras que se está dando en cuanto a los artículos para hacer más viral algo, una noticia como también hay algunos influencers. Acompañar la visualización con algunos textos narrativos que sean claros, directos y no muy técnicos para que pues la comunidad en general los pueda entender, validar las visualizaciones con algún epidemiólogo, estadístico o simplemente saber de qué fuente confiable he sacado la información, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos para difundir una data o una información correcta o validada? Pues se llama básicamente divulgar ciencia o elementos de divulgación científica, que básicamente es traducir esta información que está publicada en artículos, en revistas, en guías de práctica clínica, a un lenguaje más entendible por la población general, sin perder la verdad, ¿no? Sin tergiversar, magnificar algún dato, etc. Todas estas actividades de difundir básicamente a través de comunicados, algunos resultados, conceptos o teorías, o de procesos no especializados, son las actividades que se realizan en la divulgación científica. ¿Cuál es el fin de la divulgación científica? Básicamente promover una mejor cultura que tenga un mayor acceso al conocimiento científico sin caer en noticias falsas promovidas en las diferentes redes sociales. ¿En qué tipo de formato se puede difundir esto? Pues pueden hacer charlas públicas cuando estén, por ejemplo, en sus serums o a través de los diferentes comités de sus sociedades científicas, a través de CEPAIS que salen, ¿no?, a hacer bastante promoción de APS, artículos mediante algunos medios digitales, documentales, podcasts, redes sociales, infografías, otros, ¿no? Como resultado de una buena divulgación científica vamos a tener que una población pues va a estar mejor informada con un tema específico de la comunidad científica y vamos a disminuir estas brechas en torno a las noticias falsas, ¿no? Y generar un mejor enfoque colectivo. Entonces, ¿cuáles son las pautas que nosotros debemos tener en cuanto a difundir una información en general? Pues ser claros y precisos, porque recordemos que toda la información debe ser entendible por un público general. Adaptarnos a un concepto, a un contexto actual de algo, ¿no? Por ejemplo, una problemática actual que estamos teniendo, pues, es la sociedad creciente de antivacunas. Entonces, y conocer hacia dónde vamos a llegar, ¿no? Pacientes que quizá tienen niveles educativos, pues, secundarios incompletos, a veces primarios incompletos, etcétera. Entonces es importante utilizar texto que no sea muy técnico y fácilmente entendible, algunas imágenes alusivas, etcétera. Utilizar una narración que sea, pues, atractiva, más empática y de fácil comprensión. Ser éticos y responsables, no exagerar o magnificar ningún resultado, para evitar causar como que la viralización de alguna noticia y causar sensacionalismo en la población, y mantener siempre la ética, ¿no? Ser siempre honestos. El uso adecuado de los medios, ¿no? Aprovechar de una buena manera los medios digitales y los elementos que usemos para difundir en estos. Y siempre tener una retroalimentación con nuestros pares que conozcan de investigación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin? Socializar el conocimiento a una población general
potenciar en los profesionales científicos o médicos un pensamiento más crítico, incluir algunas políticas públicas, ¿no? Que básicamente, digamos, en torno a las nuevas modificaciones o las guías de práctica clínica, etcétera, saber o difundir cuál es el manejo adecuado para tales y tales patologías, ¿no? Para desmitificar como que el uso de tal planta, de tal cosa, de ir a tal lado que no es lo más adecuado en torno a la patología, pues es lo correcto, ¿no? ¿Cuáles serían las competencias como divulgadores científicos dentro de su formación de pregrado y ya para cuando salgan? Porque van a ser divulgadores científicos, así ustedes no lo quieran, porque hacer difusión científica eh, también es comunicar esta información a sus pacientes. En algún momento pues ya van a terminar la carrera y van a tener que dar charlas educativas en colegios, a la comunidad, etcétera, en el ejercicio de sus serums. Luego van a tener, digamos, toda su formación como especialistas. También van a tener diferentes actividades comunicativas para sus pares mayores y pares menores, sus R's menores, sus QRs, etcétera, dentro de su formación. También van a estar cara a cara con muchos pacientes, ¿no? Y luego van a seguir haciendo divulgación científica con sus pacientes de acuerdo a la especialidad que ustedes elijan, ¿no? Porque van a estar constantemente dando información científica, información médica a sus pacientes en torno a un tratamiento específico, cómo debe tomar, a qué hora, por qué, para qué, etcétera. Entonces, para eso es importante tener las siguientes habilidades: comunicación oral, tanto de manera escrita y oral, que sean efectivas, una capacidad de síntesis y adaptación de la información desde la conversión, desde un texto que sea más técnico a un texto que sea más simple de entender, un conocimiento del público objetivo, ¿no? Que sepas llegar desde una comunidad de tus pares, que son personas profesionales de salud, al igual que tú, o tus pares de pregrado, o en algún momento, pues, especialistas, etcétera, hacia también que sepas cómo llegar a esa persona que tiene un nivel educativo, pues, de primaria incompleta o quizá de no estudios, secundaria incompleta, etcétera. Que sepas llevar a todos, que sepas llegar también a un niño, a un adulto, a los padres, a los adultos mayores, ¿no? Siempre la característica que debe estar en todos nosotros, pues, es la ética, ¿no? Y el rigor científico, el manejar tecnologías y redes sociales, porque es un buen elemento para difundir también información científica. Y luego hay canales y formatos que se utilizan para hacer esta difusión, ¿no? Que pueden ser los tradicionales, a través de tus charlas, ya sean directas masivas, libros, tus papers, si en algún momento pues van a redactar columnas desde la universidad, etcétera, medios digitales como sus redes sociales, blogs, podcasts, etcétera, audiovisuales, videos, documentales, infografías, medios ya más grandes participativas como ferias, museos, talleres, etcétera. Entonces, en cuanto a herramientas tecnológicas, pues tienen todas las redes sociales. En cuanto a herramientas narrativas y lingüísticas, es en torno a las habilidades para que sea nuestro lenguaje más entendible y atractivo, ¿no? Básicamente, tipos de estrategias que pueden utilizar ustedes en su lenguaje para difundir a la información. En cuanto a herramientas visuales, básicamente todos estos elementos que nos ayudan a comprender mejor a través de imágenes o causar más como que adaptación o ser más atractivos visualmente para un paciente o la comunidad en general en torno a difundir una información, ¿no? Que pueden utilizar infografías, utilizar herramientas como Canva, PictoChart, etcétera, o ChatGPT, que ya les crea imágenes, o inteligencias artificiales que les crean imágenes. Ilustraciones científicas, presentaciones animadas, mapas conceptuales, mentales, gráficos estadísticos, entre otros. Ya más el campo educativo, pues herramientas pedagógicas, ¿no? En torno a cuando van a dar sus charlas a colegios, etcétera, pues utilizarán juegos educativos, sus talleres, simuladores, videos animados, etcétera.
Cuando vayan a dar sus charlas colectivas o comunitarias, pues utilizarán sus talleres comunitarios, harán como que pequeños debates en torno a una comunidad ya entre médicos, o utilizarán pues encuestas o sondeos de percepción al final para saber o medir cuánto fue lo que entendieron, ¿no? Tomarán quizá una encuesta previa de la charla, luego darán su charla y luego una post charla, ¿no? Entonces, en resumen, día a día nosotros vamos a utilizar en nuestro ejercicio médico la divulgación científica y es importante desarrollar estas habilidades desde pregrado. Para la divulgación científica, el elemento clave que vamos a utilizar pues son herramientas de divulgación científica, ¿no? Las diferentes redes sociales, etcétera. Y nuestro otro elemento, nuestra materia prima, pues va a ser qué es lo que vamos a difundir, ¿no? Entonces, que básicamente es la producción científica, ¿no? Artículos, guías, etcétera. Nuestro público objetivo básicamente es el público general no especializado, tal es así que, como habíamos mencionado, que te entienda la información cuando tú la estás difundiendo, explicando en las charlas que vas a tener en algún momento educativas, etcétera, los niños, adolescentes, las familias completas, en tus visitas domiciliarias, profesionales no científicos, tomadores de decisiones, comunidades rurales, indígenas, etcétera. Entonces, ¿cuál será tu público objetivo? Aquel público que está dentro de un congreso o un público más plural, ¿no? Que hay personas de todo, ¿no? Desde la señora del mercado, de la tienda, tu vecina, etcétera. Pues va a ser el de la derecha, ¿no? Un público plural. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos actualmente en todo lo que hemos visto de los datos médicos falsos o el lado oscuro de la data médica falsa o cuando se malinterpretan o se mal difunden estos? Pues la desinformación, pseudociencia en redes, falta de formación en comunicación científica por parte de la comunidad médica, desconfianza hacia la ciencia como la consecuencia, ¿no? Ahora pues la comunidad creciente de antivacunas, el acceso desigual a tecnologías y fuentes fiables, ¿no? Una barrera muy grande de esto pues es el nivel educativo y dentro de otra de las barreras pues está el nivel de pobreza extrema, ¿no? Que son personas que tienen o han tenido menos oportunidades que nosotros para su formación, ¿no? Entonces, tratar también de comprender cuáles son los factores, no juzgar y tratar como que de mitigar todo esto y tratar de ver qué es lo que podemos hacer desde nuestro escenario o desde donde estamos, ¿no? Entonces, es importante valorar el impacto de una difusión a través del cambio de conocimiento, actitudes del público, participación en actividades científicas y el alcance digital, ¿no? Como recomendaciones finales, desde donde podamos, pues siempre exigir responsabilidad ética en medios de comunicación. Es muy complicado porque ya sabemos que la mayoría de medios pues se mueven a través de fines políticos económicos, ¿no? Hay pocos medios de comunicación que son un poco más serios, que son como independientes. Es importante también formar portavoces médicos, sobre todo que las cabezas de la comunidad médica en torno al colegio médico, etcétera, que se eligen también por voto de los mismos médicos, pues sean buenas figuras y buenos portadores de difundir una buena comunicación científica, ¿no? Crear políticas de corrección pública de errores visuales, así como lo está haciendo el MINSA, ¿no? A través de su portal del fact-checking. Fomentar investigaciones sobre ya más adelante en el ejercicio médico de ustedes va a ser una obligación, ¿no? Así como dice este meme, se tenía que decir y se dijo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna pregunta, pues estoy presta para responder. Y si no, ya los dejo por hoy. Feliz cierre de mes de julio, todos los éxitos para su inicio de mes de agosto y como siempre que la ciencia los acompañe, ¿no? Muchas gracias por escuchar. Gracias nuevamente a CPDI por la invitación.
Muchas gracias, doctora. Si tienen alguna consulta o duda, algún aporte, pueden escribirlo en el chat y nosotros lo leemos o decirlo al prender su micro. Le damos unos 5 minutos, ¿te parece, doctora? Sí, Almendra.